población Loermida de Peñalolén llegaron a la orilla del río Mapocho, en Providencia. Con carpas, lienzos y alimentos instalaron un campamento en forma de protesta. Y esto porque la crisis de vivienda en Chile lleva décadas y nulas respuestas. De ello queremos conversar en esta entrevista a JGM, pero no hablando con quienes desalojan, con quienes toman estas decisiones, sino con quienes viven los resultados de las políticas públicas. Así es, Fresia, muchas gracias por este contexto y análisis. Siempre tan necesario para que las comunidades en diversos territorios se entiendan y se informen con la verdad. En esa misma línea damos la bienvenida a Pablo Pizarro, vocero del movimiento solidario Vida Digna, que construyen organización en torno al derecho a la vivienda. Hola Pablo, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho perfecto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar. Bueno, queríamos partir preguntándote cuáles son los factores que gatillan la crisis actual respecto al derecho de la vivienda. Y no solo la crisis actual, sino lo que ha desencadenado en las últimas décadas de problemas de los sin techo. Claramente, la especulación de los suelos y el mercado inmobiliario. ¿Por qué la especulación de los suelos? Porque efectivamente la principal problemática que enfrentamos las organizaciones pobladoras es el encarecimiento y el negocio que se generan con los suelos, la priorización privada de estos, como la mantención privada de estos, que finalmente excluyen y complejizan que las soluciones habitacionales se puedan llevar a cabo. Y segundo, el rol del mercado inmobiliario en esto, porque efectivamente en Chile la producción de vivienda es más o menos similar a la cantidad de déficit que tenemos actualmente, pero efectivamente esas viviendas no van a solucionar el déficit, sino que van a generar mayor dinero y ganancias a las empresas inmobiliarias. Entonces, efectivamente, cuando tenemos un negocio que segrega y excluye a los sin casa y tenemos un suelo que efectivamente no logra ser abordado desde las políticas públicas, porque las políticas públicas solo trabajan en un marco subsidiario, la solución no existe y queda en manos de los pobladores acciones como los vecinos de Cerro Navia o de otros sectores que han tenido que tomarse los terrenos frente a un allanamiento que complejiza nuestras formas de vida, recrudece como nuestros sentires y efectivamente nos segregan quizás probablemente por décadas para poder obtener una vivienda. Pablo, lamentablemente con esta situación hemos visto las peores caras también de la opinión pública, donde se apunta a integrantes de estas soluciones temporales, de las tomas, de los campamentos, como si fuese un capricho el querer estar viviendo en esas condiciones, pero acá en JGM queremos también dejar en claro cuáles son estas condiciones en que viven las personas de la toma, cómo se viven las amenazas a desalojo día a día, para también sensibilizar respecto a este tema. O sea, es súper interesante lo que tocas, pues nosotros creemos que la ley antitoma ha ido de la mano con un proceso de criminalización y persecución de la pobreza, en donde se ha generado casi un símil de que las tomas son bolsones de delincuencia y narcotráfico, siendo que efectivamente lo que son es la solución frente a la emergencia que toman millones de familias para poder encontrarle un espacio a sus hijos. Y no son una solución tampoco efectiva, porque efectivamente en las tomas hay problemas de servicios, tanto de aguas como de luz, hay problemas también de la calidad de vivienda en la que se está accediendo, y es un reflejo más, no es una solución, incluso es lo que queda en las manos de las familias pobladoras para poder consagrar un poco de del derecho a la vivienda que tenemos. En esa misma línea, Pablo, ¿cuáles son las condiciones de las personas en toma? Perdón, como estaba hablando ahí de la ley antitoma, me gustaría saber ahí como organización o tal vez tú como persona, ¿cómo evalúan la gestión del gobierno respecto a esta crisis habitacional y qué se espera tanto del gobierno como de los municipios? O sea, el gobierno se ha movido de manera bastante contradictoria. Ya se ha difundido harto cómo en campaña el gobierno de Gabriel Boric prometía una apuesta mucho más abierta y mucho más profunda y promotora a los movimientos pobladores, señalando con bombo y platillo la apuesta del plan habitacional de emergencia y también la negociación tanto con los privados como también el resguardo de los terrenos públicos de los campamentos a no ser desalojados sin una solución efectiva. Y efectivamente eso no está pasando. Tenemos un plan habitacional de emergencia que nosotros como movimiento hace ya más de un año hemos hecho saber su fracaso, que no está abordando las condiciones
necesarias para poder tener una producción de vivienda en relación al déficit que existe en Chile, y por otro lado, una acción que lo que apunta a resguardar es el derecho privado por sobre las necesidades colectivas de las familias. Entonces, a nosotros se nos preocupa completamente, porque efectivamente lo que ha hecho el gobierno es resguardar soluciones habitacionales a los movimientos sociales oficialistas de sus partidos políticos y de sus instituciones, pero no ha apuntado a desarrollar una política habitacional efectiva que ponga en el centro las principales problemáticas para acceder a un derecho a la vivienda, que es el acceso a suelo. El plan habitacional de emergencia solo reproduce la misma política que se dio tanto con la derecha como la concertación, que es reproducir vivienda social, quizás con un mejores niveles de calidad que en los años 90, pero sin necesariamente tocar los mecanismos de regulación del mercado inmobiliario. Y hasta que no se haga eso, efectivamente es muy complejo poder solucionar la situación habitacional que existe en Chile. Incluso es probable que esta situación se profundice y escale a niveles mucho más complejos, tal como ocurrió en el periodo de la revuelta o en el periodo de la pandemia, en donde los niveles de toma en Chile aumentaron un 75% en relación a la década pasada, como solución frente a la nula ejecución de políticas públicas. Entonces, a nosotros nos llama la atención cómo se mueve el gobierno en este marco, porque efectivamente su política de plan habitacional de emergencia no está dando cabida a los cientos y miles de comités que efectivamente no tienen la capacidad de autogestionar, encontrar un suelo, avanzar en un proyecto habitacional digno, y efectivamente se pone al alero de los privados para evitar que acciones como el desarrollar una toma, un campamento, sean la solución para estas familias, que efectivamente es lo que tienen más cerca al momento de sufrir allegamiento crónico, y hablamos de crónico porque son décadas viviendo de allegados en situaciones también familiares complejas, en donde aumentan los niveles de violencia intrafamiliar, aumentan los niveles también como de precarización interna, y efectivamente hasta que no se logren como tocar estos aspectos que son claves del neoliberalismo, en donde Boris tampoco ha puesto como freno al respecto, es difícil hablar de políticas habitacionales efectivas para la solución de esos problemas. Pablo, y en el caso del movimiento Vía Digna, ¿cuáles son las principales demandas que hoy están poniendo en la mesa? Nosotros como movimiento ya tenemos como 8 años, efectivamente tenemos comités de allegado y campamentos tanto en la región metropolitana como en la quinta región, y efectivamente es viabilizar los proyectos que estamos desarrollando. Nosotros tenemos la suerte efectiva de poder tener ciertos niveles de formación y experiencia que nos han permitido sacar adelante ciertos terrenos, pero no sé, hoy día mismo estamos viviendo cómo la municipalidad de Huechuraba impide el cambio y la subdivisión de un terreno que podría estar beneficiando a 155 familias de Huechuraba que obtuvieron ese terreno público, Serviu, el 2018. Y nos llama la atención, por ejemplo, cómo un gobierno local que se supone que es oficialista y que quiere llevar adelante también el plan habitacional de emergencia del gobierno, solo por tensionamiento como por nuestros modelos organizativos, le ponen freno a esto. Entonces, efectivamente, lo que nosotros necesitamos ahora es como agilización de los cambios normativos que necesitan nuestros terrenos para efectivamente sacar adelante el proyecto habitacional de la agrupación de Huechuraba, que son 155 familias, o el PUH, el Plan Urbano Habitacional de Huechuraba, que son para más de 600, o efectivamente agilizar las etapas de construcción en Platina, proyecto de la zona sur de Santiago, en donde albergarían a más de 3.000 familias, pero hemos visto que también su ejecución es lenta a pesar de existir suelo disponible y supuestamente una inyección de recursos que traerían modificaciones en la ejecución de esa obra. Gracias, Pablo. Quedamos atentos no solamente a lo que necesita aquí un movimiento de vida digna, sino a lo que necesitan todo el resto de familias que se encuentran en las distintas tomas de la capital y del resto del país. Queremos agradecerte por tu tiempo, por haber estado aquí en Radio JGM para esta entrevista. Muchas gracias. Y para despedirme, solo hacer el llamado como a solidarizar con los campamentos que ya fueron desalojados o que tienen orden de desalojo,
Sabemos que en estos meses de frío, de lluvia, en donde la capital se ha visto azotada con estos sistemas mal tiempo, las familias la están pasando bastante mal. Entonces, al igual que ustedes, sumarnos a los llamados y a las coordinaciones de solidaridad, tanto con los útiles y servicios que necesitan en este momento, como también en las acciones de protesta y organización que están coordinando los diferentes espacios durante esta semana. Recordáis que hoy día hay un llamado a las 7:30 de la tarde contra la ley antitoma y de usurpación, y efectivamente ojalá hacer los máximos esfuerzos de todas las agrupaciones estudiantiles, sindicales y también territoriales y pobladoras a poder sumarnos como a estos llamados. También este jueves la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile está convocando trabajos voluntarios en la toma 17 de mayo. Esperaremos también ahí poder estar reporteando, conociendo las necesidades de la toma, que en particular, como lo decíamos y volver a repetir, son verduras, alimento para ir generando esta olla común y también presencia, compañía y conversación en estos momentos son fundamentales. Gracias, Fresia, también, además de Pablo, por el informe que nos diste. Creo que es importante recordar un poco, creo que falta mucho el tema de la memoria aquí en Chile, recordar que mucha o gran parte de la capital se pobló a través de campamentos, y como renegar de lo que fueron los inicios y criminalizarlo es duro, es fuerte, sobre todo pensando que las familias que están ahí no viven en una condición óptima, no viven en una condición de plata, solamente están buscando su derecho a la vida digna.